El río ya no parecía agua, avanzaba pesado, empujando restos de madera y espuma oscura contra la orilla. Un cachorro mojado intentó acercarse, resbaló y volvió a levantarse sin entender el peligro. Justo delante, un perro mestizo adulto se atravesó con el cuerpo, firme, sin ladrar, sin mirar atrás. No era un gesto heroico, era una barrera. El cachorro buscó un espacio para pasar y casi lo encontró. El adulto llegó tarde por un segundo, y el suelo crujó bajo el agua. Nadie miró a los perros. Nadie escuchó el silencio que se volvió más espeso, como si algo estuviera a punto de fallar. El cachorro seguía al perro adulto desde hacía poco tiempo, copiando movimientos sin entender límites. Esa noche, el agua había cambiado el camino, y el olor del río se volvió más fuerte que el de la lluvia. El pequeño tiró hacia la orilla, resbaló y volvió a intentarlo. El adulto avanzó un paso y se detuvo delante, marcando un freno claro. No era juego. A pocos metros, una linterna iluminó el suelo húmedo y siguió de largo, como si nada allí importara. El perro mestizo adulto no buscaba refugio. Observaba el agua subir y sentía el suelo vibrar bajo las patas. Cuando el cachorro intentó pasar por la derecha, el adulto se cruzó tarde por un instante. El pequeño tocó una zona blanda y el barro cedió un poco. Nada grave ocurrió, pero fue suficiente para tensar el cuerpo del adulto. Una voz humana dijo que los perros debían salir de allí, y alguien empezó a acercarse para apartarlos. El cachorro retrocedió confundido por el movimiento humano y luego volvió a insistir, atraído por el ruido del agua chocando contra la orilla. El perro adulto se colocó delante otra vez, ahora más rígido, ocupando más espacio. Un hombre extendió la mano para empujarlos fuera del camino, convencido de que ese punto era seguro. El adulto no reaccionó al gesto. Reaccionó al suelo, que volvió a hundirse apenas unos centímetros bajo el agua turbia. Mientras discutían si avanzar o no, el cachorro intentó escapar por un hueco estrecho entre botas y piedras. El perro adulto cerró el paso con el cuerpo entero y se quedó inmóvil, bloqueando también a las personas. En ese momento, apartarlos parecía la decisión correcta, y aún así, alguien insistió en moverlos. El río respondió con un remolino corto, justo donde el cachorro habría puesto la pata siguiente. El nivel del agua subió sin alarde, cuasi imperceptible. O cachorro sintió el cambio antes de comprenderlo y avanzó con renovada curiosidad. Perro el adulto dio un paso adelante y se detuvo, bloqueando el paso con el flanco. No fue rápido. Llegó justo al límite. El pequeño se detuvo, indeciso, y olfateó el suelo empapado. El agua goteaba bajo el asfalto, pero nada parecía fuera de lugar todavía. Para un observador, era solo más barro acumulado. Una linterna pasó lentamente por la orilla e iluminó el lugar donde se encontraba. El perro insistió en quedarse. Un voluntario comentó que parecía bastante seguro allí y que los perros simplemente estaban nerviosos. Cachorro intentó pasar por la izquierda, aprovechando la distracción. El adulto reaccionó demasiado tarde por un momento y luego se reposicionó, acortando la distancia. No se veía hundimiento, solo un sonido apagado bajo el agua. Aún así, alguien decidió que quizás sería mejor apresurar el rescate. El cachorro tiró de nuevo, ahora más inquieto, molesto por las voces humanas. Perro el adulto desplazó ligeramente el ángulo de su cuerpo, marcando un nuevo límite. Pequeñas piedras se deslizaron bajo sus patas, sin ceder del todo. Un hombre tanteó el suelo con la punta de su bota y no pasó nada. El comentario fue rápido. Es seguro. El adulto permaneció inmóvil, incluso cuando el pequeño intentó avanzar de nuevo. Sintiéndose seguros, dos personas dieron pasos cortos hacia la orilla. Cachorro se asustó y trató de esconderse entre las piernas y las mochilas.
Perroel adulto cerró todo su cuerpo, bloqueando el paso a perros y personas. Había irritación. Una mano se extendió para alejarlos. En ese momento, la corriente del río cambió de dirección durante unos segundos, formando un pequeño remolino que desapareció tan rápido como había aparecido. El viento traía un olor metálico más fuerte. Cachorro dudó, dio medio paso atrás y luego avanzó de nuevo, confundido. Perroel adulto ajustó su posición con menos margen de error que antes. El agua cubría una fina línea en el asfalto, casi invisible. Nadie comentó. Un bombero sugirió rodearla para ahorrar tiempo. El adulto no se movió, como si ese fuera el último lugar aceptable. Cuando el equipo empezó a moverse unos metros más arriba, el cachorro intentó seguirlo, atraído por el movimiento. Perroel adulto dudó un segundo más de lo debido y tuvo que corregirse con el pecho, empujándolo hacia atrás. No hubo caída ni hundimiento, solo una grieta baja bajo el puente, demasiado seca para ignorarla. La conversación cesó. El grupo se detuvo. El adulto permaneció allí, manteniendo un límite que ahora empezaba a incomodarlo. El agua dejó de subir por un momento, creando una pausa enganosa. O Cachorro relajó su cuerpo y trató de avanzar con más confianza. Perroel adulto se movió para bloquear el paso, pero pisó grava suelta y tuvo que corregir su postura. El cachorro avanzó medio paso antes de ser sujetado. Nada cedió. No ocurrió nada. Para el observador, esto confirmó la idea errónea de que el lugar era demasiado seguro para tanta precaución. El tono de la conversación cambió. Ya no se trataba de urgencia, sino de impaciencia. Alguien dijo que estaban perdiendo el tiempo por culpa de 2 perros. Cachorro se agitó por las voces y trató de escapar hacia un lado, buscando espacio entre mochilas y botas. Perroel, adulto, se cerró sobre sí mismo y bloqueó también a los demás. Hubo un ligero empujón en el aire, un gesto de distanciamiento. En ese momento, sacarlos de allí parecía la decisión más sensata. El viento traía un olor diferente y más pesado. Cachorro dudó por primera vez, dio un paso atrás y luego avanzó de nuevo, indeciso. Perroel adulto cambió de postura con menos espacio para maniobrar. El agua cubrió lentamente una delgada línea en el asfalto, ocultando un detalle que antes era visible. Nadie comentó. Un hombre tanteó el suelo con la bota y no notó nada fuera de lo común. Con una falsa sensación de seguridad establecida, decidieron moverse unos pasos más cerca de la orilla. Cachorro intentó seguir el movimiento y casi cruzó la línea dejada por el adulto. Perro reaccionó demasiado tarde, un segundo tarde, y tuvo que empujarlo con más fuerza que antes. No hubo caída, pero el cachorro perdió el equilibrio y se asustó. El grupo se detuvo. El silencio no provenía del río, sino de la duda que nadie quería expresar en voz alta. La lluvia amainó aún más, reforzando la sensación de control. Cachorro tiró de nuevo, ahora con más cautela. Perroel adulto permaneció inmóvil, respirando lentamente, como si estuviera eligiendo dónde pararse. Un bombero sugirió que lo peor ya había pasado. Otro estuvo de acuerdo. El agua siguió fluyendo igual, pero el espacio seguro pareció reducirse. Cuando alguien se acercó para separar finalmente a los perros, el Perroel adulto no avanzó ni retrocedió. Se quedó. El cachorro intentó ir detrás de ella y solo encontró el cuerpo del adulto bloqueando el paso. En ese momento nadie cayó, nadie se mojó, nada se derrumbó. Pero todos sintieron que si daban otro paso, no habría tiempo para corregirlo después. El nivel del agua se mantuvo estable durante algunos minutos, suficiente para instalar una confianza equivocada. El cachorro avanzó con cuidado, no por impulso, sino por imitación de los pasos humanos que se acercaban. El perro adulto intentó bloquear antes, pero llegó tarde medio cuerpo y tuvo que corregir con un movimiento más brusco.
El pequeño no cayó, pero perdió firmeza y se asustó. No fue grave, fue incómodo. Para muchos, esa incomodidad parecía exagerada. La reacción humana cambió. No hubo risa ni prisa, sino fastidio. Alguien dijo que los perros estaban alterando una operación simple. El cachorro se encolió con las voces y buscó un hueco entre mochilas. El perro adulto se interpuso, bloqueando también a las personas. Un hombre levantó la mano para apartarlos, convencido de que allí no pasaría nada. Y esa convicción empezó a pesar más que la cautela. El viento trajo un olor más fuerte, distinto al de la lluvia. El cachorro dudó, retrocedió y volvió a avanzar, ahora menos seguro. El perro adulto ajustó la posición, pero dejó un espacio mínimo. El agua cubrió lentamente una marca clara del asfalto, borrándola sin ruido. Nadie lo señaló. Un bombero probó el suelo con la bota y no encontró resistencia anormal. El comentario fue breve. Aguanta. Con esa certeza frágil, dos personas dieron un paso más. El cachorro intentó seguirlas y casi cruzó el límite. El perro reaccionó tarde y tuvo que empujarlo con el pecho, más fuerte de lo que había hecho antes. El filhote perdió el equilibrio y se sentó bruscamente. No hubo caída al agua, no hubo colapso, hubo un silencio seco que nadie supo cómo llenar. La lluvia disminuyó aún más y el ambiente pareció calmarse. El cachorro se levantó despacio y volvió a intentar avanzar, ahora con cautela. El perro adulto permaneció inmóvil, respirando lento, como si hubiera elegido ese punto exacto para quedarse. Un hombre dijo que el peor momento ya había pasado. Otro asintió. La corriente seguía igual, pero el margen seguro se había estrechado sin que nadie lo admitiera. Cuando finalmente alguien se acercó para retirar a los perros, el perro adulto no se movió. No avanzó. No retrocedió. El cachorro buscó pasar por detrás y encontró solo el cuerpo del adulto cerrando el camino. Nadie cayó. Nadie gritó. Nada cedió. Pero todos entendieron que forzar un paso más sería una decisión sin margen para corregir después. El grupo se movió de nuevo, no por convicción, sino por presión. La radio ofreció una breve actualización sobre niño, visto desde arriba, y eso cambió el tono de sus voces. El cachorro reaccionó al sonido intentando avanzar, arrastrado por la conmoción humana. Perroel adulto ajustó su cuerpo para contenerlo, respirando más rápido y con las patas resbalando ligeramente en el barro. Uno de los hombres dijo que no podían perder más tiempo allí. El punto bloqueado seguía intacto, pero la urgencia comenzaba a empujar a todos a tomar decisiones peores. La irritación apareció sin previo aviso. Alguien comentó que confiaba demasiado en un animal. Otro respondió que no confiar en nada sería peor. Cachorro intentó alejarse hacia un lado, confundido por las voces, y el perroel adulto se movió para bloquear, pero tardó medio segundo más que antes. Un hombre aprovechó el espacio y dio un paso corto hacia adelante. No pasó nada. La falsa sensación de seguridad regresó, y con ella la decisión equivocada parecía cada vez más aceptable. El cachorro retrocedió, sobresaltado por el movimiento humano, y luego intentó avanzar nuevamente, como si intentara seguir el ritmo del grupo. Perroel, adulto, cerró el cuerpo, ahora con menos precisión, rozando ligeramente una pierna humana. El gesto generó una reacción inmediata. Alguien exhaló, pidiendo que sacaran a los perros de allí. En ese instante, la orilla cedió unos centímetros bajo el agua sin un ruido fuerte, pero suficiente para mojar una bota e interrumpir la conversación. El silencio que siguió fue diferente. No era tensión abstracta, era cálculo. Cachorro se encogió y permaneció inmóvil por un extraño instante. Perroel adulto permaneció al frente, pero cambió el peso del cuerpo como si percibiera la fatiga. Un bombero le ordenó retroceder medio metro.
La orden fue obedecida sin rechistar. Por primera vez, alguien había cedido. Y esto planteó otra pregunta aún más peligrosa. La conversación regresó, más tranquila y cargada de culpa. Avanzar antes parecía lógico, ahora parecía descuidado. Cachorro se levantó e intentó pasar de nuevo, atraído por el movimiento de las linternas. Perroel adulto bloqueó el bloqueo, pero tuvo que apoyarse en una roca para no resbalar. Nadie comentó. Todos lo vieron. Si lo volvían a intentar, el error ya no sería insignificante. El viento cambió de repente y el aire trajo un olor más denso, casi metálico. Nadie dijo nada, pero varios cuerpos se inclinaron instintivamente hacia atrás. El cachorro avanzó un paso corto, inseguro, atraído por el reflejo del agua. El perro adulto se movió apenas lo suficiente para cerrarle el paso, ahora con las patas traseras hundiéndose un poco más en el barro. Una linterna iluminó el punto exacto donde él permanecía, y pequeñas burbujas subieron a la superficie, una tras otra. Uno de los rescatistas apoyó el bastón en el borde, solo para probar. La punta desapareció bajo el agua sin encontrar resistencia inmediata. El hombre tiró hacia atrás con rapidez, fingiendo calma. El cachorro soltó un gemido corto y retrocedió medio cuerpo. El perro adulto no cambió de postura, no avanzó, no retrocedió. Si alguien ponía peso allí otra vez, no habría margen para reaccionar. Las voces regresaron, más bajas, más tensas. Alguien insistió en que era normal en crecidas recientes. Otro respondió que el suelo no suele ceder sin aviso. El cachorro buscó abrigo junto a las piernas humanas, confundido, y el perro adulto lo empujó suavemente hacia atrás, agotado pero firme. Cada segundo detenido allí aumentaba la presión. Cada segundo moviéndose podía ser el último error. La luz volvió al agua por un instante más largo. Un remolino pequeño se formó, giró sobre sí mismo y se abrió un poco antes de desaparecer. Nadie respiró. El cachorro se quedó inmóvil por primera vez. El perro adulto siguió en el mismo lugar, incluso cuando sus patas temblaron. Cruzar ese límite ahora no significaría peligro después, significaría no volver. El jefe del equipo pidió que retiraran las linternas del borde por unos segundos. Sin la luz directa, la superficie del agua dejó de reflejar como antes. Una franja oscura permanecía inmóvil, mesmo cuando o resto do río se movía. Un rescatista aseguró la cuerda a la cintura y avanzó 2 pasos más arriba. Cuando apoyó el bastón, este descendió de golpe, forzándolo a retroceder para no perder el equilibrio. El perro adulto no se movió. Seguía marcando exactamente ese límite. Camila se inclinó para ver mejor cuando sacaron la cámara subacuática del equipo. La imagen apareció turbia, temblando con la corriente. De pronto, el fondo desapareció por completo. No era agua profunda, era un vacío bajo el asfalto, abierto como una boca oscura. El cachorro se acercó a la pantalla iluminada, curioso. El perro adulto cerró el paso otra vez, incluso cuando el barro cedió bajo sus propias patas. Nadie habló. Un rescatista soltó el bastón, que fue arrastrado de inmediato por la corriente lateral. La cuerda se tensó con fuerza inesperada y obligó al equipo a retroceder 1 metro completo. El cachorro se sobresaltó y reculó. El perro adulto permaneció firme, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si aquel punto no admitiera ni un error más. Mientras reajustaban las posiciones, una linterna iluminó la orilla más alta por accidente. Entre ramas y basura atrapada, apareció una mochila infantil empapada, girando lentamente con el viento. Camila levantó la mano para señalarla. La niña no estaba en el hueco oculto bajo el agua, estaba más arriba. Si el avance inicial no hubiera sido detenido, el error habría ocurrido antes de darse cuenta.
La orden cambió de inmediato. Las cuerdas se desplazaron hacia una ruta más larga y segura. El cachorro intentó seguir el movimiento, desorientado por la agitación. El perro adulto lo mantuvo atrás, firme, incluso cuando el terreno seguía inestable. El peligro ya no era una sospecha. Tenía forma, profundidad y una consecuencia clara. Y aún así, cruzar aquel punto seguía siendo impensable. El rescate avanzó por la ruta alternativa con pasos medidos, probando el suelo antes de cargar peso. El río seguía golpeando con fuerza, y el vacío bajo el asfalto se expandía lentamente, casi imperceptible. Camila observaba cómo una cuerda se tensaba más de lo previsto, obligando a detener la maniobra por segundos largos. A unos metros, el cachorro adulto guiaba al cachorro hacia una elevación mínima, alejándolo del borde. No se movía rápido, no parecía apurado, pero no permitía que el pequeño retrocediera ni un paso más. La niña fue localizada aferrada a un tronco inclinado, con el agua subiéndole por las piernas. Estaba consciente, pero sus manos ya no respondían con firmeza. Cuando el primer rescatista intentó alcanzarla, el terreno cedió medio centímetro bajo su bota, obligándolo a retroceder. El cachorro, inquieto por los gritos y luces, intentó bajar por la pendiente. El cachorro adulto se interpuso otra vez, cerrando el espacio justo cuando una piedra se soltó y rodó hacia el río. El equipo reajustó la estrategia en silencio. Nadie hablaba deprisa ahora. Cada movimiento exigía confirmación visual y peso distribuido. La niña seguía allí, temblando, y el tiempo empezaba a pesar. Un rescatista miró el punto que el cachorro había bloqueado desde el inicio, y notó una vibración irregular sobre la superficie. El cachorro volvió a insistir, atraído por el movimiento humano, y el adulto lo empujó levemente hacia atrás, como si aquel límite aún no hubiera terminado de revelarse. Cuando lograron asegurar a la niña, el alivio no fue inmediato. El suelo continuaba inestable, y una parte de la margen se hundía lentamente sin ruido. La camilla precisó ser levantada antes de tocar el concreto. En ese momento, alguien intentó apartar a los perros para abrir paso. El cachorro adulto no avanzó, no retrocedió, no gruñó. Solo ocupó el espacio exacto, obligando a rodearlos mientras el cachorro permanecía protegido detrás. La ambulancia aguardaba más lejos, pero el traslado exigía cruzar un tramo aún comprometido. Un crujido seco se escuchó bajo la ponte, seguido de una oscilación breve del suelo. El cachorro se sobresaltó e intentó correr. El cachorro adulto lo contuvo con el cuerpo entero, firme, mientras el equipo paraba todo otra vez. Nadie dudó. Aquel trecho todavía no estaba listo para ser cruzado. La lluvia disminuyó, pero el peligro no desapareció. El río seguía empujando por baixo e o vacío crecía donde antes parecía sólido. O cachorro empezó a temblar de cansancio y se sentó en el barro. Cachorro el adulto se colocó entre él y la orilla, ofreciéndole refugio sin acostarse, sin relajarse. El rescate aún no había terminado, y marcharse demasiado pronto podría convertir el alivio en un error. El traslado se reanudó con una nueva formación, más cerrada. El terreno exigía menos velocidad y más atención. Cada paso era probado antes de cargar peso real. La niña avanzaba con dificultad, sostenida por dos rescatistas, mientras el suelo respondía con leves vibraciones. A un costado, el cachorro adulto condujo al cachorro por una franja apenas más alta, impidiendo que se acercara al borde, incluso cuando el ruido del agua parecía llamarlo. Al llegar al tramo más frágil, una bota resbaló y obligó a detener todo de inmediato. Nadie cayó, pero el aviso fue claro. Una pequeña fisura se abrió a pocos centímetros del punto anterior, ensanchándose con lentitud. El cachorro dio un paso hacia atrás por reflejo. El cachorro adulto no se movió, solo cerró el espacio con el cuerpo, marcando un límite que nadie discutió. El avance continuó en silencio.
No había órdenes gritadas, solo señales cortas y miradas rápidas. La niña respiraba con dificultad y el tiempo empezaba a pesar de otra forma. Un rescatista volvió a mirar hacia la zona bloqueada desde el inicio y percibió un hundimiento sutil bajo la corriente. El cachorro intentó rodear al adulto por la lama suelta. El cachorro se reposicionó de inmediato, obligándolo a retroceder. Cuando la camilla finalmente cruzó el punto crítico, el suelo respondió con un crujido seco, más fuerte que los anteriores. No se rompió del todo, pero bastó para que todos se congelaran. El agua comenzó a infiltrarse por la fisura abierta. El cachorro se agitó, intentando correr. El cachorro adulto lo contuvo con el cuerpo entero, firme, mientras el equipo retrocedía medio metro para aliviar el peso. La ambulancia aguardaba más lejos, ya en zona segura. El traslado se completó sin sirenas ni celebraciones. Apenas el motor encendido y la puerta cerrándose rápido. Nadie se movió después. El terreno seguía cediendo lentamente, como si reclamara el espacio que habían cruzado. El cachorro adulto continuó inmóvil, manteniendo al cachorro lejos de la margen, como si salir demasiado pronto aún fuera un error. Entonces ocurrió el colapso final. Parte del borde se hundió de golpe, abriendo un vacío oscuro donde minutos antes había paso firme. El agua ocupó el espacio en segundos. Nadie gritó, nadie dudó. Todos entendieron que avanzar antes habría sido irreversible. El cachorro retrocedió por instinto. El cachorro adulto permaneció donde estaba, ahora claramente del lado correcto. Con el área aislada, el equipo inició la retirada. Cintas de advertencia fueron colocadas sin prisa. El cachorro, exhausto, se sentó en la lama, respirando rápido. El cachorro adulto se posicionó frente a él, ofreciendo abrigo sin acostarse, sin bajar la guardia. No buscaba contacto humano, solo esperaba que el movimiento terminara de verdad. Cuando el lugar quedó en silencio, el río siguió su curso como si nada hubiera pasado. El cachorro adulto condujo al cachorro hacia terreno alto, alejándose paso a paso del borde destruido. Nadie intentó detenerlos, nadie los llamó. Todos sabían que quedarse fue lo que evitó la tragedia, y que irse ahora era la única decisión segura. A veces, el mayor peligro no hace ruido. Está quieto, oculto, esperando que alguien avance un paso de más. Aquella noche, no fue la fuerza ni la velocidad lo que evitó la tragedia. Fue la lealtad silenciosa de un cachorro que se quedó cuando todos pensaban en seguir, y el cuidado constante de mantener al cachorro a salvo, incluso cuando nadie entendía por qué. No todos los héroes corren hacia el agua, algunos simplemente permanecen, marcando un límite que no debe cruzarse. El amar que protege no necesita palabras, ni reconocimiento. Solo necesita quedarse el tiempo suficiente para que otros no se pierdan. Llamada a la acción suave. Si esta historia te acompañó hasta aquí, deja una patita en los comentarios.